Hola, muy buenos días a todos y a todas los que se conectan. Por favor, coméntenos por el chat desde qué organización o empresa se están conectando y desde dónde, ya para poder ir interactuando. Si tienen consultas, por favor, hágalas a través del chat. Y ahí, dependiendo cómo se vaya dando la dinámica de este webinar, em, eh, se van respondiendo en el momento, si no, las dejamos para el final de esta presentación. ¿Ya? Bueno, estamos nuevamente en un encuentro virtual en esta alianza entre TACAL, entre Fundación TACAL e IST, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a conversar sobre el tema el rol del gestor en la empresa. Preparémonos para la comunicación electrónica de enero, ¿ya? Entonces este va a ser un espacio para revisar los principales desafíos y responsabilidades del gestor de inclusión laboral en el marco de la ley 21.275 y 21.015 y conocer herramientas prácticas para anticipar el proceso de comunicación electrónica a la dirección del trabajo. Bueno, mi nombre es Carolina Pérez, yo me conecto por parte de IST, soy consultora y nuestra expositora de hoy es Kerima Carmi, subgerente comercial y vinculación de Fundación Tacal. Bienvenida, Kerima, el espacio es todo tuyo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos quienes hoy día están conectados. Veo gente del sur, de Iquique, de Temuco, de Santiago. Estoy leyendo que hay varios ya amigos de la Fundación Tacal que nos acompañan. Está por ahí la Natalia Saca. Veo, ¿qué más? A ver, Empresa Puerto Panul, el Colegio Instituto Alonso Ercilla, bienvenida Patricia, Congregación María Auxiliadora, María Nidia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Así que veo varios amigos ya de Fundación Tacal, Maricel Bravo de Pampa Austral. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación hoy día a conversar, a darse un tiempo para poder revisar este tema y que no nos tome nuevamente de improviso, que no se nos caiga enero encima, y que podamos ir preparándonos en este proceso de la comunicación electrónica para que todo salga bien en cada una de nuestras empresas. Me acompañan hoy día el equipo de Fundación Tacal, el equipo comercial de Fundación Tacal. Me acompaña Carlos, me acompaña Fernanda, y si pueden prender sus cámaras, chiquillos. Van a estar respondiéndoles las preguntas a través del chat o levantando las preguntas para que podamos responderlas en vivo. Nos acompaña también Alessandra, es nuestra intérprete, para poder hacer cada día más accesibles todas las actividades que realizamos desde Fundación Tacal. Y bueno, este es el último ciclo, o este es el último webinar de este gran ciclo que hemos armado junto a IST, así que estamos súper contentos de esta gran convocatoria hoy día que estamos teniendo para ir cerrando el trabajo conjunto de este año. Para poder llegar a cada uno de ustedes con la información necesaria en términos de cómo cumplir con la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Vamos a daremos unos 3 minutos más, equipo. Carlos, Fernanda, ¿qué piensan? Demos unos minutos porque sigue conectándose gente, ¿eh? Em, sí, les cuento, aprovecho de contarles que tienen todas las cámaras disponibles por si las quieren abrir, para que esta instancia sea un poquito más cercana. Al finalizar vamos a sacar una foto para compartir en nuestras redes sociales. Em, Así que sí, bueno, nos están preguntando si vamos a grabar, está siendo grabado el evento, luego lo compartimos en nuestras redes sociales y en las redes sociales de IST. Así que de todas maneras que lo vamos a compartir. Hola Nina, ahí te veo con la cámara abierta. Bienvenida Nina. Se sigue conectando inscritos, así que vamos a darnos unos minutitos para dar inicio hoy día. Hola Montserrat La Torre de Liber Chile.
Bienvenida. Gracias, Nina. También es un gusto poder tenerte aquí hoy día. Hola, Karen. Otro abrazo para ti. Ya, yo creo que ya estamos equipo, ¿ah? Vamos a dar inicio hoy día a esta última charla. Preparémonos para la comunicación electrónica de enero y un poco conversar sobre el rol del gestor en la empresa. Vamos ahí, denme un segundo para solucionar un tema práctico. Ya, ahora sí. Voy a partir como un poco contándoles algo que me preguntan bastante a menudo. ¿Qué pasa? ¿Vamos a llegar o no este enero al 2%? La modificación de la ley, que es algo que vamos a conversar, cómo está un poco organizado en términos de paraguas normativo de la inclusión laboral de personas con discapacidad, tuvo una modificación en noviembre del año pasado, en donde se aspira a llegar al 2%, pero este 2% tiene un asterisco importante. Básicamente vamos a llegar al 2% cuando recién el 80% de las empresas cumplan con el 1%. Hace un par de semanas atrás en la Expo Inclusión el ministro Giorgio Bocardo entregó unas cifras donde informa que el cumplimiento legal está siendo alcanzado en el mundo privado recién por un 23% de las empresas que debiese cumplir y por un casi 38% o un poquito más del 38% en el mundo público. Por lo tanto, yo creo, y aquí esto es una apreciación personal, que nos queda harto tiempo aún para dar cumplimiento, para pasar del 1 al 2%. Si es una duda que quisimos resolver al inicio del webinar porque es algo que nos preguntan constantemente las organizaciones y las empresas. ¿Ya? Con eso bajamos un poquito la ansiedad, pero yo creo que hay que estar atento, ¿ah? No significa bajar las manos y decir, ya, en mi empresa ya cumplimos, entonces estamos ok. Es importante, si aquellas empresas que ya están en el 1%, trabajar por el 2%, pensando en que las organizaciones que son más inclusivas y más diversas tienen mucho más beneficios tanto internamente como de cara a los clientes. Y porque esto podría pasar que todas las empresas cambiaran en un momento a otro y de un día para otro también cumplieran con el 2%, con el 1%. Entonces hay que estar preparado, hay que trabajar, no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse. Y desde ahí que Fundación Tacal puede estar absolutamente disponible para acompañarlos en este proceso. Vamos a iniciar un poquito ordenando, y ahí voy a ser bien clara, nosotros, ni yo, ni ninguno de mi equipo es abogado, sin embargo, preparamos esta charla para ustedes con el fin de poder hacerlo lo más práctico posible y dejarles muy claro cuáles son los pasos y las estrategias que tienen que hacer para dar cumplimiento este año de cara a la comunicación electrónica de enero. ¿Ya? Es importante tener claro que existen tres normativas. Dentro de estas normativas hay decretos, hay dictámenes y un montón de números que no vamos a entrar en detalle, pero tener súper claro que tenemos una ley, que es la ley 21.015, que obliga a todas las empresas a cumplir con el 1%, empresas sobre 100 trabajadores, a tener el 1% de personas con discapacidad dentro de su organización. Tenemos la ley 21.275, que es la ley que viene a apoyar el cumplimiento de la ley 21.015 y tiene que ver con que todas aquellas empresas sobre 100 trabajadores tengan un gestor certificado. Y en noviembre del año pasado se promulga la ley 21.690, que viene un poquito a hacer algunas modificaciones a la ley 21.015 para facilitar su implementación. Estas tres normativas funcionan conjuntamente, no es que por haber promulgado la 21.690 elimino la 21.015, ¿ya? Son normativas que se implementan conjuntamente para dar cumplimiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad. La estrategia de tener cuotas en las empresas es una estrategia a nivel mundial. La verdad es que todos los países las implementan en términos de promover el empleo de aquellos grupos que históricamente han sido más vulnerados, que tienen más barreras de acceso para la inclusión laboral. Voy a profundizar un poquito en términos de
de la ley del gestor, que es un poco lo que hoy día nos reúne a conversar. Y también aclarar algunos puntos que son importantes. La ley 21.275, que es esta ley que obliga a todas las empresas a contar con un gestor de inclusión dentro de su organización, a todas esas organizaciones que tienen más de 100 trabajadores, lo obliga a tener el gestor certificado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que yo como persona de recursos humanos, porque además tengo que estar en los equipos de recursos humanos, tengo que hacer un curso de formación y luego debo certificarme a través de una casa certificadora que me va a entregar una certificación a través de Chile Valora, que es el organismo en Chile que entrega las certificaciones por competencia, ¿ya? No sirve de nada, y lo aclaro porque muchas empresas me preguntan, me dicen, no, pero yo ya tengo el curso. Ok, pero si usted tiene el curso y no está certificado, no va a poder hacer la comunicación electrónica, ¿ya? Porque hoy día el sistema de la comunicación electrónica y la dirección del trabajo está comunicado con las personas que están certificadas por Chile Valor y no te permite terminar la comunicación electrónica. Entonces es súper importante que si ustedes como empresas que están hoy día participando en nuestro webinar no tienen un gestor de inclusión, es importante que se muevan para poder certificarlo. Nosotros desde Fundación Tacal tenemos un curso de formación para gestor de inclusión de 50 horas, tiene código Sense, nos pueden escribir para poder iniciar el curso de formación con nosotros. Tenemos una próxima versión ahí, Carlos, ayúdame, creo que es el 24 de este mes. Y estaríamos justo en los límites para ver si alcanzan a poder certificarse. Ahora, ¿por qué es importante la existencia de este gestor dentro de la organización? Este gestor funciona como un agente de cambio dentro de la organización. Y en términos generales, su rol dentro de la organización tiene que ver con generar tres acciones que son principalmente eh, que son las que la ley mandata para dentro de las empresas, que tienen que ver con coordinar diagnósticos de inclusión laboral, gestionar la implementación de los planes de inclusión laboral dentro de la organización y coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Estas tres acciones básicamente se materializan en lo que vamos a conversar al final, un poquito más adelante, que tienen que ver con esta política de inclusión que les exige la ley. ¿Ya? ¿Hay una pregunta ahí, me dicen? A ver. Sí, porque no estoy viendo. En el rol del gestor, el desarrollo de programas de capacitación no implica que es el mismo gestor que debe ejecutarlas, es decir, no es obligación que sea el gestor quien haga los talleres, sino que puede tercerizar. Exacto. Esa es una pregunta súper buena. La hace Danza, perfecto, ahora lo estoy leyendo. Danza, efectivamente, no significa que el gestor sea la persona que tiene que realizar las capacitaciones, la persona que tiene que diseñar completamente el plan, sino que es un gestor, gesta, mueve la red, se coordina con una organización como Fundación Tacal, que es un especialista en el tema, que puede apoyarlo para diseñar el plan de inclusión, puede apoyarte en la ejecución de las capacitaciones, gestiona el uso, por ejemplo, de la franquicia tributaria interna para poder generar las capacitaciones a los trabajadores. Es importante que ustedes como gestora, si no son encargadas, hay algunas empresas que las áreas de recursos humanos también definidas en términos de el área de capacitación, el área de selección de personal. Entonces, que como gestor te comuniques dentro de tu organización con todas estas áreas para decirle al área de capacitación, oye, déjame un poco de franquicia porque tengo que hacer las capacitaciones, generemos procesos de selección inclusivos, hagamos estos ajustes, comuniquémonos con Fundación Tacal que nos puede apoyar en el diseño de estos procesos más inclusivos, ¿ya? Este gestor de inclusión es un gestor, gesta dentro de la organización, esa es la importancia, ¿ya? Teniendo claro esto, entonces, es importante, y teniendo este gestor capacitado y formado dentro de la organización, es importante que él sea el líder que convenza a la organización sobre la importancia de la inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces, revisamos la 21.015, que es la ley que nos dice, hey, empresa tiene que tener el 1%. Revisamos la ley 21.275, que nos dice, ojo, empresa sobre 100 trabajadores tiene que tener un gestor certificado. Y ahora viene entonces esta nueva ley que se dicta en noviembre del año 2024 y nos dice, vamos a hacer algunas modificaciones a la ley.
¿Por qué? Porque estamos teniendo algunos problemas en su implementación. No estamos siendo 100% efectivos en la implementación, entonces hagámosle algunos ajustes. ¿Y cuáles son esos ajustes? Primero decimos, ya no vamos por el 1%, subamos al 2%, pero con esta excepción. El 2% solo se va a hacer efectivo cuando el 80% de las empresas cumplan con el 1%. Como ya vimos, estamos lejos de eso, ¿cierto? Todavía queda un camino importante para llegar al 80% en las organizaciones. Segundo punto que modifica esta ley. Las donaciones deben destinarse un 50% a la región metropolitana y un 50% a otras regiones del país. Y acá quiero ser como bien detallista. Es importante que usted, como empresa, si va a tener que tomar una medida alternativa porque se dio cuenta que no ha sido capaz de cumplir con el 1%, entonces para poder cumplir, tomo la medida alternativa de la donación. Primero tengo que revisar qué fundaciones tienen proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Fundación Tacal tiene proyectos aprobados para recibir donaciones. Y lo segundo es buscar una donación en la región metropolitana y una fundación en regiones, porque no se puede hacer toda la donación a la misma región, ¿ya? Con esto un poco se busca la descentralización de los recursos, promover la inclusión laboral en otras regiones. Ahí ustedes pueden revisar esa información en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Tercer punto, aumentan las sanciones. Vamos a ver después específicamente los porcentajes de las sanciones por temas no cubiertos en términos del cumplimiento de la ley, pero aumentan entre 20 y 30 UTM según el tamaño de la empresa, lo que básicamente significa que es más importante que ustedes cumplan con la ley que estén esperando que la Dirección del Trabajo los vaya a ir a multar. Y el cuarto punto, que lo voy a mencionar, pero voy a dejar muy claro que eso no se va a cumplir para este año, es que la ley solicita el diseño de protocolos anuales para promover ambientes laborales inclusivos para todos los trabajadores, ¿ya? Ahora, ojo, la ley decía que en octubre del año 2024 iba a salir un reglamento que básicamente nos iba a decir cómo tenían que conformarse estos protocolos. Lamentablemente eso a la fecha no ha sucedido y por lo tanto, off the record, al parecer el ministerio ya informó que no se va a solicitar para la comunicación electrónica de este año. Por lo tanto, bajamos también un poquito la ansiedad con eso. No es necesario que preparen esa documentación porque básicamente a estas alturas tampoco van a alcanzar a diseñar un protocolo de ambientes laborales. ¿Ya? Tengo una pregunta en el chat. Nelson Abello dice, buen día, los contratos que son menores a 30 días, ¿se consideran dentro del cómputo del reporte mensual? Mira, yo creo que no. Sí, eso estaba pensando. Nelson, estamos haciendo aquí un análisis. Si tú le pagaste cotizaciones por ese mes de trabajo, podría aparecerte en el reporte y se consideraría para ese mes. Pero solo por ese mes, porque es un contrato de trabajo. ¿Ya? Sí, y claro, no indica cantidad de horas en términos legales, así que sí debiese considerarse. Ángela Guerrero también tiene una pregunta. ¿La certificación del gestor de inclusión de Chile Valora tiene vencimiento? No, no tiene vencimiento. Esa es otra pregunta que en general siempre nos hacen. Ministerio de Desarrollo Social, Tamara. Y otra pregunta que va acá, el protocolo de ambientes laborales, ¿dónde debería ser publicado y aproximadamente en qué fecha? Luis, mira, para poder diseñar el protocolo de ambientes laborales, el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo tienen que sacar un reglamento. Ese reglamento a la fecha no está publicado. Por lo tanto, no tenemos cómo darte una fecha de publicación. Por lo tanto, para la comunicación electrónica de este año, o sea, perdón, del enero del 2026, no se va a solicitar el protocolo de ambientes laborales. ¿Ya? Continuemos entonces. Básicamente, para revisar en concreto, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día como gestores? ¿Ya? Aquí voy a ser bien clara. Es probable que ustedes como gestores no tengan acceso a la plataforma de la Dirección del Trabajo para generar la comunicación electrónica, pero ustedes como gestores tienen que ser responsables de que este procedimiento
lo haga ya sea la persona encargada de remuneraciones, la que tiene la clave de la ADT, no tengo idea, yo he visto de todas las empresas que tienen los accesos a la ADT, pero es importante que lo gestionen, ¿ya? Entonces, escríbelo y después Entonces, em, lo primero, antes de que se termine el año, es importante que revisemos si tenemos alguna desvinculación o término de contrato por cualquier motivo de algún trabajador con discapacidad dentro de la organización. Por ejemplo, si ustedes dijeron que en enero, cuando hicieron la comunicación electrónica de enero del 2025, dijeron a la DT, mira, nosotros nuestro 1% es 5 y tengo 5 contratos vigentes, significa que estoy cumpliendo con el 1% y con la ley. Esos 5 contratos tengo que mantenerlos contratados y vigentes durante todo el año 2025. Si ese trabajador se me fue en marzo, tengo la obligatoriedad de recuperar ese 1%, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Se me fue en marzo y tengo 30 días de corrido hábiles para publicar la oferta en la Bolsa Nacional de Empleo. Si al cabo de esos 30 días conseguí un nuevo candidato con discapacidad, sigo en cumplimiento porque recuperé las 5 personas que era mi cuota. Si no logré recuperar ese 1%, tengo que continuar haciendo la búsqueda, pero estoy en incumplimiento en un mes. Por lo tanto, tengo que donar por ese mes de incumplimiento. Y así sucesivamente hasta que logre volver a recuperar mi 1%. Por eso es importante nunca estar al límite, ¿ya? Siempre tener un poquito más de la cuota. Entonces, ese proceso, ese procedimiento de término de contrato y de tomar una medida alternativa que puede ser donación o la subcontratación, tengo que informarlo en la dirección del trabajo. Cuando ustedes ingresan a la dirección del trabajo, a la parte de inclusión laboral, donde ustedes tienen que hacer la declaración, hoy día hay 2 calugas, una que es para la comunicación electrónica y otra que es para declarar los términos de contrato, ¿ya? Cuando yo declaro los términos de contrato, tengo que registrar necesariamente el certificado de donación. Aquí voy a ser bien clara también. Miren, acá en la pantalla les estoy mostrando un código QR donde ustedes pueden descargar, se los vamos a pasar por el chat también, ¿ya? Pueden descargar una calculadora que diseñamos nosotros donde pueden registrar los datos y calcular si efectivamente tienen que hacer una donación por términos de contrato. Acá está el ejemplo, un poco lo que yo les comentaba al principio. Si ustedes en enero dijeron que iban a tener 4 y se les fue uno en marzo y no lo lograron recuperar, van a tener que hacer una donación por 2 sueldos mínimos por el trabajador que se les fue por los 10 meses que restan del año si es que llegaron a diciembre y no lo pudieron recuperar. ¿Ya? La ley dice que tienen que hacer la donación por cada mes, en cada mes que les falta. La verdad es que yo no, esto lo voy a hablar desde la experiencia, yo no he visto que las empresas estén haciendo donaciones mensuales cuando no recuperan al trabajador. Sí, lo que sí están haciendo es que antes de que se termine el año, en diciembre, cuentan para atrás y hacen la donación por el año completo corrido antes del 31 de diciembre del año en curso, ¿ya? No sé si queda claro, no sé si hay alguna duda de este procedimiento. No sé si, chiquillos, Carlos o Fer, leyeron alguna pregunta sobre el término de contrato para continuar con el otro. Sí, están preguntando si deben donar de inmediato al finalizar el mes en el que no cumplió. Sí, se supone que la ley dice que debiese ser al finalizar el mes en el mes que no cumplió, ¿ya? Pero entendiendo que hay algunas empresas, o sea, bueno, teniendo claro que tienes un mes, 30 días para publicar tu oferta, si no contrataste, no recuperaste el cargo en esos 30 días, al mes siguiente, el mes que estás en incumplimiento, tendrías que hacer la donación por el término de contrato. Sin embargo, lo que yo veo desde la experiencia, que es un poco lo que yo les mencionaba, es que las empresas juntan meses y al final hacen donaciones por varios meses antes de que se termine el año. Ya no sé si queréis agregar algo, Fer, ahí.
No, la estoy en el chat. Ah, ya, perfecto. Entonces, terminado esta explicación del término de contrato, que es lo primero que tengo que hacer antes de terminar el año, lo segundo que tengo que hacer es pensar en que tengo que hacer la comunicación electrónica en el mes de enero, ¿ya? Ya, entonces, em, terminado en el proceso de comunicación electrónica, llegado a enero, tengo que hacer esta comunicación electrónica. Pero el año completo ya se cerró. El año completo se cerró el 31 de octubre, ¿cierto? Se cierra el 31 de octubre y es la fecha en la cual yo puedo hacer mi cálculo para poder determinar mi 1%. Ojo acá, todo lo que yo les he comentado en términos de donaciones es un proceso que hacen las empresas privadas. Las empresas públicas lo único que hacen es informar al Servicio Civil y al Senadis sobre si cumplen o no cumplen con la ley. Ya acá la responsabilidad administrativa cae sobre el director del servicio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que tengo que hacer para la comunicación electrónica y después vamos a ver un ejercicio. Para realizar la comunicación electrónica en el mes de enero es súper importante tener claro estos 5 puntos que les voy a mencionar, que si quieren le pueden sacar una foto o esperan a que nosotros subamos la PPT a nuestras redes sociales. Tener súper claro el total de trabajadores por mes de noviembre del año 2024 a octubre del año 2025. Este número de total de trabajadores son los trabajadores que ustedes informan a la mutual por el pago de cotizaciones, ¿ya? Ese es el N total. Luego, ustedes tienen que tener claro que si no están cumpliendo con su 1%, van a tener que tomar medida alternativa, ya sea de la donación o de la subcontratación. Lo tercero que tienen que tener súper claro es que tienen que tener registradas a las personas con discapacidad en el registro electrónico laboral. Si esto es algo que no hacen ustedes como gestores de inclusión, la persona que registra los contratos en la dirección del trabajo tiene que tener claro que tiene que marcar que tienen discapacidad. Y ustedes tienen que asegurarse que la persona tenga su credencial de discapacidad o su certificado de pensión de invalidez y que además sea sin fecha de caducidad. Yo hace un par de semanas atrás recibí una pensión de invalidez parcial o por tiempo que duraba un cierto tiempo. Ese proceso no sirve para informar como persona con discapacidad, ya para que lo tengan claro. Lo cuarto es tener clarísimo los datos del gestor de inclusión laboral, que este tiene que estar, que es lo que yo les mencionaba al principio, el gestor de inclusión tiene que sí o sí estar certificado y estar registrado en la plataforma de Chile Valora. ¿Cómo lo pueden revisar ustedes? Si se meten a la página de Chile Valora, hay una sección donde ustedes pueden poner el root y aparece el certificado, ya en el caso que estén buscando alguna persona para contratar en sus empresas, porque en definitiva no alcanzan a tener a alguien certificado, pueden validar ahí que tenga los datos o pedirle al candidato que les entregue el certificado que está certificado como gestor de inclusión. Y finalmente tener los informes de políticas y plan de inclusión. Ojo acá, política de la empresa, plan de inclusión para el año 2026. O sea, lo que ustedes ya hicieron en el 2025 ya lo informaron en el 2025. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio rápido y cortito para que ustedes vayan ejercitando también dentro de sus empresas los datos que tienen que ir levantando. Entonces, tenemos esta empresa, la empresa Tacalito, que de noviembre del 2024 a octubre del 2025 sacó un promedio anual de trabajadores de 554 trabajadores, ya, 8. Su 1% es 5, se redondea siempre al entero inferior, ¿ya? No para arriba, sino que para abajo. O sea, si es 5,5 es 5, siempre. 5,9 es 5, el 1%. Por lo tanto, tiene que tener 5 personas con discapacidad contratadas en enero del año 2026 para cuando ustedes tengan que hacer la comunicación electrónica. Esta empresa tiene sus 5 registros en el registro electrónico laboral y le aparece directamente en la plataforma, por lo tanto, está cumpliendo con el 1% y no tiene que tomar medida alternativa.
En el caso de este segundo ejercicio, que esta empresa que tiene 501, donde su 5%, su 1%, perdón, es 5, solamente tiene 3 contratos vigentes de persona con discapacidad y va a tener que tomar medida alternativa por 2 personas. Esa medida alternativa por esas 2 personas puede ser donación o puede ser generar un subcontrato, ¿ya? Puede ser que por uno tenga un subcontrato y por el otro haga la donación. Eso es una decisión que pueden tomar ustedes como empresa. En el caso que haga la donación, corresponde a 2 sueldos mínimos mensuales por cada trabajador que no tenga considerado por los 12 meses del año, ya porque se consideran de enero a diciembre. En el fondo, ustedes toman la medida alternativa adelantada del año, ¿ya? Voy a revisar algunas preguntas respecto a esto antes de continuar. A ver, la donación igual es 50% a una entidad y al menos otra de región. Sí, Geraldine, así es la donación. 50% a una organización, 50% a otra organización y de regiones distintas. Otra consulta, para el cálculo de la cuota, ¿se considera un contrato por 3 meses? Se considera cualquier tipo de, tiene que ser un contrato de trabajo donde ustedes paguen cotizaciones, ¿ya? Si se le paga cotizaciones, se considera dentro de la nómina. Si se registró en el registro electrónico laboral, la persona se considera, ¿ya? Dentro del total. El periodo de cálculo es de enero a diciembre del 2025. Para calcular el 1% son los 12 meses previos al 31 de octubre. Paola, ¿ya? Así se calcula el 1%. Del año anterior, ¿sí? Pensando en los contratos terminados este año, no sé lo que dice. A ver. ¿Existe un listado oficial certificado por la ADT u otro ente del Estado de las fundaciones o similares donde se puede hacer las donaciones y no caer en estafa? Sí, existe un listado que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social donde están todas las fundaciones que tienen proyectos aprobados por el Ministerio. Ojo ahí, a mí me ha tocado ver empresas que han hecho donaciones a fundaciones que les dicen, sí, tenemos el certificado de la ley de donaciones. Esto es distinto, ¿ya? Ustedes tienen que tener el certificado número 60 del Servicio de Impuestos Internos, que es el certificado que le va a emitir la fundación una vez ustedes hagan la donación a un proyecto que tiene un folio. Ese folio debe quedar registrado en la plataforma cuando hagan la comunicación electrónica. Por lo tanto, es súper importante que revisen que efectivamente en la página del Ministerio de Desarrollo Social, en la sección que dice, creo que les mandaron el link, Fernanda les mandó el link, ustedes tengan habilitados los proyectos. Fundación Tacal es una fundación que tiene proyectos aprobados, donde capacitamos anualmente más de 1000 personas con discapacidad, así que pueden considerarnos dentro de su estrategia para como receptoras de donaciones, ¿ya? Y aquí también los podemos orientar cómo se hace el proceso, el cálculo, todo el tema. Yoletsi pregunta, ¿el cálculo de la donación es desde enero del año actual? Te voy a responder, pero no sé si entiendo bien tu pregunta, así que podéis especificarla en el chat nuevamente, Yoletsi. La donación se hace, en el fondo, el cálculo de la donación se calcula, si por ejemplo en enero tú tenías, a ver, espérate, vamos a ver acá, si tengo, no tengo el ejercicio acá directamente, pero si por ejemplo ustedes en enero te faltan 2 personas, porque tu cuota era 5, tú vas a tener que donar por las 2 personas que te faltan para los 12 meses del año, ¿ya? Aprox corresponden 2 personas, aprox 24 millones, ya calculando que el sueldo mínimo hoy día está en 529.000 por 2 personas, o sea, son 2 sueldos mínimos por cada una de las personas que te faltan. Ya no creo haberte respondido ahí. De todas maneras, si ustedes tienen dudas de del cálculo exacto de su organización, escríbanos un correo a k.carmi@fundaciontacal.cl, nos podemos juntar y revisarlo, o al finalizar les vamos a compartir el código QR nuevamente de donde pueden descargar el archivo en Excel para calcular ya sea el cálculo por los términos de contrato o por la donación que tendrían que hacer. ¿Ya? Seguimos entonces, vamos a seguir.
¿Qué es lo que tenemos que además generar? O sea, tenemos que tener para la comunicación electrónica, recapitulando, claro cuál es mi 1%, que te lo calcula el sistema, así que tampoco es tan difícil. Tengo que tener clara la dotación, y eso sí es súper importante, la dotación mensualizada que tengo que registrar en la plataforma. Tengo que tener registrados los contratos de las personas con discapacidad y tengo que tener mi gestor de inclusión certificado, el RUT, además que voy a tener que subir, y tengo que tener mi política y plan de inclusión, ¿ya? Es importante tener claro que esto es como un gran informe en donde yo tengo mi política, que puede ser la misma el año pasado, que es la declaración de cómo, eh, de las estrategias o de la estrategia de la inclusión laboral de la empresa en la cual yo estoy. Ese informe además tiene que tener un diagnóstico de inclusión, cuál es el estado de inclusión de mi organización, cuántas personas con discapacidad tengo, cuántas son hombres, cuántas son mujeres, a lo mejor puedo incluir un diagnóstico de accesibilidad dentro del informe. Tengo que tener un plan de inclusión, es decir, cuáles son las acciones que yo voy a realizar, quiénes son los responsables, con qué presupuesto voy a contar, en qué mes voy a realizar esas acciones de cara al año 2026, ¿ya? Este plan de inclusión debe incluir mi programa de capacitación anual, que lo puedo armar a raíz de mi diagnóstico. A lo mejor en este diagnóstico que yo tengo, identifico que los líderes no están comprometidos con la inclusión laboral de las personas con discapacidad y está sumamente estudiado que finalmente si los líderes no están comprometidos, difícilmente voy a poder hacer gestiones de inclusión. Entonces, ¿cómo sensibilizo a estos líderes? A lo mejor mi primera plan de capacitación tengo que enfocarme a capacitar a los líderes y luego voy a capacitar al resto de los equipos de trabajo. Y tengo que generar dentro de este informe cómo voy a medir el impacto. Ya todo eso tengo que cargarlo en el mes de enero. Vuelvo a insistir, tanto el plan de capacitación como el plan de inclusión son de cara a lo que yo voy a hacer el 2026, ¿ya? No es lo que yo hice, no informo lo que ya hice, informo lo que voy a hacer, ¿ya? Eso, todo esto, tanto el informe de políticas como el plan de inclusión, desde Fundación Tacal nosotros los podemos apoyar, podemos acompañarlos en el diseño y podemos acompañarlos en la ejecución también durante el año. Nos puede ver si hay alguna pregunta. Preguntan ahí si el gestor de inclusión puede estar externalizado. No, tiene que tener contrato de trabajo con la empresa. No dice cuántas horas, eso sí, ¿ya? Pero tiene que estar en recursos humanos y con un contrato. Están preguntando si el plan se enfoca en el 2026. Exacto, la política y el plan, la política siempre es la política de la empresa, pero el plan de capacitación y el plan de inclusión es de cara a lo que yo voy a hacer el 2026. Consulta 1, la DT revisa y cuestiona el diagnóstico y plan, por ejemplo, datos del diagnóstico, que los porcentajes de capacitación se realicen o no. La verdad es que yo desconozco si la dirección del trabajo lo revisa, pero por ahí vi el otro día que en redes sociales que sacaron un aplicativo de inteligencia artificial para revisar, em, que revisa los documentos de la política y el plan de inclusión, así que no sabemos si el Estado se va a comprometer con este documento, pero tiene fiscalizadores. Lo que podría pasar la dirección del trabajo es que te visitara como empresa y te dijera, a ver, muéstrame su plan de inclusión y muéstrame los medios de verificación donde afirma que usted hizo realmente las capacitaciones a sus equipos. Ya eso sí podría ser que pasa. Esther, ¿qué es lo que has visto en algunas fiscalizaciones? Ahí estaba mencionando algo, parece, pero me perdí. No alcancé a leer todo en el chat. Em, pero eso podría ser que ocurriera. Ah, revisa fechas de ejecución de actividades, ¿o no? No sé de qué están hablando en el chat. Me metí ahí en una conversación que hay muchos comentarios, está muy, muy movido el chat. Lo que sí te puede fiscalizar la dirección del trabajo es lo que les estoy proyectando ahora, que es el tipificador de multas, que te puede multar por no tener o mantener contratadas a las personas con discapacidad, por no cumplir con las obligaciones que dice la ley, por no contratar al gestor de inclusión en el área de recursos humanos,
por no elaborar o ejecutar anualmente programas de capacitación al personal o por no realizar la comunicación electrónica. Están tipificadas las multas que van entre las 20, las 30 UTM, incluso las 60 UTM según el tamaño de la empresa. Lo importante acá es que todas estas multas son sumativas, ¿ya? Es decir, no tengo la política, multa, no tengo el gestor, multa, y me va a ir sumando, por lo tanto puedo llegar a un total de casi 18 millones dependiendo del tamaño de la empresa en términos de multas. Sin duda, el cumplimiento del 1% a través de la contratación es la mejor estrategia y aquí hago un llamado. Nosotros como Fundación Tacal podemos ser el puente en donde los acompañemos para incluir personas con discapacidad. Hoy día tenemos más de 100 personas con discapacidad capacitadas en rubros del área operaria y el rubro del área de la administración, que pueden ser parte de sus empresas y que pueden incluirlos a trabajar. Otra línea, otra estrategia que es la que estuvimos conversando hace un par de semanas atrás y que tiene que ver con la ejecución de cursos a través de los precontratos utilizando la franquicia tributaria. Si ustedes están hoy día en tiempos en donde todavía les queda un poco de porcentaje de capacitación, pueden donarnos esa franquicia tributaria para que nosotros hagamos capacitación a personas con discapacidad en un oficio, en un puesto de trabajo que ustedes tengan en alta demanda y nosotros luego los apoyamos en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad, entonces estaríamos a tiempo además de cumplir. Hace un par de semanas atrás terminamos una capacitación de alrededor de 20 personas con discapacidad. Espérenme un segundo que se me va a desconectar el computador, no sé por qué. Sí, no sé. Ayer. Y donde hicimos un curso de capacitación para alrededor de 20 personas, en donde capacitamos en reponedores para una empresa que no está cumpliendo con su 1%. Y logramos rápidamente revertir esa situación y básicamente hacer que no tuviese que tomar una medida alternativa a la donación. Así que también los invito la semana pasada, si es que no estuvieron, pueden revisar ese webinar. Estuvimos con un invitado de Sense que nos acompañó y nos entregó la información para la utilización del precontrato. Entonces esa también es una línea, una estrategia que pueden utilizar para no caer en estas multas interminables de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? En Fundación Tacal creemos en el Voy a volver para atrás. ¿Preguntas? No sé si hay más preguntas. Están preguntando si es que en caso de fiscalización tú declaraste capacitaciones con fecha exacta y no las cumpliste, te pueden multar. Como todo plan, uno puede poner supuestos, ¿cierto? Puede poner supuestos que puede justificar que no se realizó por algún evento en específico o que se reagendaron, pero es importante que si ustedes planifican charlas, yo les recomiendo que en los planes, y ahí pueden pedirnos la asesoría, en los planes no pongan fechas específicas, pero sí pongan rangos de fechas para realizarlas y que las realicen para que no les ocurra esto de las fiscalizaciones, pero también lo pueden considerar con un supuesto y reagendarla, no habría problema. Tenemos planes diseñados, sí, María José, pero lo hacemos en acompañamiento a las empresas que se vinculan con nosotros para, por ejemplo, inclusión de personas con discapacidad, que nos han hecho alguna donación, lo hacemos como también parte del proceso de acompañamiento. Así que si quieres nos puedes pedir una reunión y ahí te contamos cómo funciona un poco el proceso. Hay alguien ahí que me dice, me perdí en algo, si no cumplo con una persona en enero, ¿debo hacer la donación de todo el año por esa persona? Aun cuando cumpla desde marzo, por ejemplo, así es Carmen Gloria, ¿ya? Porque lo que tú te comprometes es a contratar y a mantener contratados durante todo el año del año que realizas la comunicación electrónica a las personas que dan cumplimiento a tu 1%. Voy a seguir acá leyendo el chat. Jonathan nos pregunta, a ver, en el caso del servicio público, ¿es obligación contar con un gestor de inclusión o sigue siendo solo una buena práctica? Entiendo que con la modificación de la ley, hoy día es obligación contar con un gestor de inclusión para el sector público. ¿A alguien le han fiscalizado el cumplimiento del plan? Pregunta Leslie Morá. Ahí que responda el chat, porque a nosotros desde acá no hemos tenido ese requerimiento.
Catherine pregunta, ¿realizan capacitaciones o planes de acompañamiento pro prueba? Ya dimos el curso y tenemos muchas dudas y sin respuesta. El curso de gestor, Catherine, nos estás preguntando. Si tienes dudas, puedes escribirlas y ver si te podemos apoyar en resolverlas. Nuri Mata, hola, entendí que un dictamen de invalidez de AFP por invalidez transitoria parcial con menoscabo de la capacidad de trabajo del 51% no sirve para cumplir con la cuota. Es que si informa transitoria no debería servir, ¿ya? Yo recibí un certificado de eso, pero tenía menos discapacidad. Entonces ahí, Nuri, sugiero consultar a la dirección del trabajo. Paola, hola Paola. Paulina Quirós, ¿en el plan tiene que ser solo capacitaciones por Sense o puede ser una charla que hago yo como gestor? Da lo mismo, Paulina, cómo lo consideres, porque que sea por Sense es la forma de financiamiento, ¿ya? Tú puedes hacer charlas, capacitaciones, puedes incluirlos dentro de tu plan y ahí lo definen según el presupuesto que ustedes tengan asignado, ¿ya? ¿Van a enviar la presentación? Sí, van a estar en nuestras redes sociales. Ya, parece que ahí terminé de responder las preguntas. Les voy a dejar un video un poco para mostrarles el trabajo que hacemos desde Fundación Tacal. En Fundación Tacal creemos en el poder de la formación. Capacitamos en áreas que la sociedad necesita y acompañamos a las empresas en el camino de la ruta de la inclusión. Y juntos hemos logrado que 2.950 personas con discapacidad estén trabajando. Me siento orgulloso del trabajo. Para mí la Fundación Tacal me va a encontrar trabajo. La Fundación Tacal significó para mí la apertura al mundo laboral. Como experiencia nos ha servido mucho porque los chicos han puesto su granito de arena acá en el hotel, en el tema de como día a día nos ayudan, su puntualidad increíble que tienen, su manera de ser con sus compañeros, han hecho un trabajo súper bueno en el hotel. Con Fundación Tacal fue una experiencia única, realmente anteriormente había asistido a otras instituciones de educación, pero Fundación Tacal marcó como la diferencia en cuanto al sentir. Para mí la fundación ha sido súper importante, ellos me dieron la herramienta que tengo hoy en día y gracias a eso me puedo desenvolver dentro del trabajo. Después de 40 años de esfuerzo y compromiso, seguimos adelante en el camino de la inclusión. Apoya nuestros proyectos. No solo cumplirás con la ley de inclusión, sino que juntos seguiremos cambiando vidas de las personas con discapacidad. Dona hoy en Fundación Tacal. Juntos hacemos la diferencia. Les dejo ahí un poquito de lo que somos en Fundación Tacal y para quienes quieran venir a conocernos, estamos ubicados en Independencia, capacitamos anualmente más de 1.000 personas con discapacidad y hoy día estamos disponibles para poder apoyarlos en la inclusión de las personas con discapacidad, en el cumplimiento de la ley. Quiero además aprovechar por ahí de una pregunta respecto a las diferencias en términos económicos de donar o pagar. Les quiero dejar y compartir esta primicia. Hoy día la lanzamos, esta guía de apoyo a las empresas. En el código QR pueden hacer la descarga y todo lo que conversamos hoy día, lo que les conversé junto al equipo acá de Fundación Tacal, está escrito en este manual. Tratamos de hacerlo lo más claro y sencillo posible para poder apoyarlos en este proceso, pero sin duda quienes aún tengan dudas en sus empresas nos pueden escribir para que les podamos apoyar en este cálculo y prepararse con toda la documentación necesaria de cara al enero del 2026 y de cara ahora a terminar el año cubiertos con los términos de relaciones laborales. Quedan algunos minutos todavía por si quieren hacer preguntas. ¿Cómo? Hay una mano levantada, entonces podríamos, sí, Vale tiene la mano levantada. Vamos a ver si podemos. Ya. Valentina, por ahí habías levantado la mano si quieres hacer alguna pregunta. De todas maneras, voy a seguir mirando el chat mientras Valentina. Ay, se me fue el chat. Aquí está. Dice, buenos días, para cumplir con la ley de inclusión, la empresa debe tener un mínimo de trabajadores. Sí, la ley te exige que tu empresa tenga mínimo 100 trabajadores, ¿ya?
Solo me quedó la duda de cómo funciona lo de Fundación Tacal con respecto al plan de inclusión. Hola Leticia, nosotros hacemos asesorías para diseñar los planes de inclusión, tenemos programas de capacitación con y sin franquicia tributaria y nos puedes pedir una reunión y nosotros te podemos apoyar en ese proceso. ¿Cuál es el seguimiento a la política que se refiere? Se debe publicar en enero del 2026. Valesca, tienes que tener un sistema de seguimiento, KPI, indicadores que puedan decir, mira, yo propuse hacer 5 charlas en tales meses. Eso todo tiene que ver con el sistema de control de gestión que tengan en tu empresa, ¿ya? Y poder incluirlo dentro de ese mismo sistema. Y sí, tienes que subirla en enero del 2026, del cumplimiento 2026. Nicole dice que no me da la opción de descargar la guía, me manda a la página de la fundación. Si tú bajas un poquito con el scroll de la página, vas a poder dejar tus datos y te va a llegar la guía, se te va a abrir la guía. Vale, te escuchamos, Valentina. ¿Aló? Hola. Ay, sí, perdón, es que no. Hola, quería hacer una consulta, pero no podía a través del chat, lo tenía desactivado. Una consulta antes de que termine, que me queda, no sé si me perdí alguna parte, si se habló de la tercerización, pero tenía la consulta sobre si una empresa quiere hacer este proceso de tercerización, si la empresa, la que uno externa, tiene que tener algún requisito. Sí, o sea, básicamente la empresa tiene que tener personas con discapacidad contratadas que sean el excedente del 1% en el caso que ellos tengan que cumplir. Es decir, si la empresa de tercerización tiene 100 trabajadores, tienen que tener una persona registrada para ellos y la persona que les sobra se la pueden entregar a la empresa del subcontrato, pero esa persona tiene que trabajar en las instalaciones de la empresa donde va a prestar los servicios, ¿ya? Ya, y en el Y caso esa de... persona... Perdón, en Sí, el dale. caso de nosotros, que claro, que no es sobre 100 la empresa, está igual cuenta con una persona, esa persona puede estar para nuestro 1%, digamos, por el tema de la tercerización. Para el cliente al cual le presta el servicio. Sí, Si para no, trabaja, ya, sí, sí, en las instalaciones, sí, ya, esa era mi sí, duda. Muchas así gracias. es. Súper. Jenny Muñoz también tiene la mano levantada. Jenny, si quieres abre tu micrófono y te escucho. Estás autorizada. Hola a todos. Sí, mira, yo tengo una Hola. duda que, bueno, la persona que nosotros teníamos, porque nosotros tenemos 105 trabajadores, por lo tanto tengo que tener una persona con discapacidad. Y la persona que teníamos falleció, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, ese cargo ya nosotros lo teníamos buscando porque esa persona estaba con una enfermedad que era ya terminal. Entonces, la persona nueva que llegó no cumple con los requisitos para el 1%. Y no tengo más cargos porque la verdad que la rotación en nuestra empresa es súper baja. Entonces, yo sé que para usar estas medidas alternativas yo tengo que comprobar que en la bolsa de empleo no me postuló nadie a un cargo. Entonces, si no tengo cargos, ¿cómo lo puedo hacer ahí para tomar estas medidas alternativas, que en este caso sería donación? Sí, mira, se me olvidó, o sea, no fui tan enfática, pero para poder tomar la medida alternativa de la donación tienes que tener una razón fundada, que es muy bien lo que tú mencionas. Tienes que tener una publicación en la Bolsa Nacional de Empleo por al menos 30 días que básicamente diga no tengo candidatos y por lo tanto tomo la medida alternativa de la donación, ¿ya? ¿Qué es lo que te sugiero? Y lo voy a decir acá y espero que no quede grabado. Si no tienes cargos, aquí hay una cosa que queda medio en el aire. Entonces, publica un cargo y en el fondo asegúrate que esté 30 días para que el sistema te permita avanzar en la toma de medida alternativa de la donación. ¿Sí? Ya, ok, me queda claro. Sí, muchas gracias. Y la otra duda, esta persona falleció en junio. ¿La donación que tendría que hacer sería desde julio hasta diciembre? Desde Claro, julio hasta porque tú le pagaste cotizaciones el mes de junio. Claro, sí. Ya, ok. Gracias. Ok. José Manuel también levanta la mano. Tiene habilitado el micrófono, José Manuel.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, Hola. súper buena. Oye, quería preguntar por el tema, no sé si me quedó claro, porque a ver, si tengo una persona hasta determinado número de trabajadores, son 20 UTM, ¿cierto? La multa mensual. Esto, si Depende hago la del tamaño de donación, la empresa. sí, perfecto. Si hago la donación, ¿se complementa? O sea, ¿tengo que pagar multa y donación en caso que no done? ¿Cómo es el Claro, tema ahí? porque ¿Cómo se complementa? la Dirección del Trabajo podría decirte, mire, usted no hizo, no tomó medida alternativa, no hizo comunicación electrónica, no donó. Entonces le voy a sacar la multa por todo lo que no hizo y además tiene que regularizarlo y tiene que donar. Ya, perfecto, ¿Ya? perfecto. Ojo también, hay un tema ahí, el otro día tuve una reunión con empresas que son subcontratos de la minería, que mandaron una en específico, ya como tienen compromisos en términos del cumplimiento de cuotas de mujeres, de personas con discapacidad, de diversidad e inclusión, de cuidado del medio ambiente, qué sé yo, le preguntan a sus empresas de licitaciones si están en cumplimiento y aquellas que no están en cumplimiento como que, entre comillas, las sacan de los procesos de licitación. Entonces también es importante que ahí revisen quiénes son sus clientes y qué es lo que les están exigiendo las empresas cumplir en términos de diversidad e inclusión. ¿Ya? Acá hay una pregunta de Gracias. Mitzi. De nada, espero haber respondido bien. Mitzi, hola Kerima, ¿cómo están? Esa publicación en la Bolsa de Empleo debe estar 30 días durante diciembre de 2025 para el que no. La publicación en la Dirección del Trabajo la tienes que hacer, la puedes hacer durante todo el año, de hecho deberías hacerla ya. Si es que estás en incumplimiento de tu 1% y vas a tomar medida alternativa de la donación. ¿Ya? Nelson Abello también tiene la mano levantada, está habilitado para responder, o sea, para hablar. Nelson, parece que no les ha habilitado Fer el micrófono. Vamos a ver. Nelson está habilitado. Está habilitado Nelson, Hola, dale. sí, ahora Hola. sí. Bueno, hola, buenos días. Muy interesante la actividad de hoy día. Le había dejado ahí una consulta en el chat, que es principalmente qué experiencia tienen ustedes respecto de algunas empresas de servicios transitorios respecto al tema de la cuota de cumplimiento, considerando que estas empresas, en realidad, yo me incluyo, pues somos del mismo giro, colocamos personal a disposición en otras empresas donde ellos también no siempre tienen la adecuación de los espacios, de las estructuras, ¿cierto? Y cuesta un poco más. Nosotros como empresa sí contamos con personal con discapacidad. Sin embargo, el grueso de los contratos que nosotros generamos son hacia empresas que solicitan servicios, transitorios en este caso. Sí, mira, es una súper buena pregunta. Tenemos dos tipos de experiencia. Algunas clientes que lo rechazan porque dentro no han tenido un proceso de gestión del cambio cultural necesario para la inclusión y otras empresas que básicamente los clientes se lo requieren porque pasan a ser parte de su 1%. Entonces tenemos esas dos experiencias de trabajo. Depende mucho de cómo está la cultura organizacional del cliente al cual tú le estás entregando los servicios. Hemos hecho algunas estrategias con empresas de ir con la empresa y con el cliente para generar este cambio cultural que se requiere para poder promover la inclusión en aquellas empresas. Entonces, si te interesa, podemos gestionar una reunión y ver cómo podemos trabajar en conjunto. Sí, lo que pasa es que si uno también lo lleva a todo lo que se ha mostrado un poco acá, que todo algo sabemos, que esto finalmente también desemboca en una eventual fiscalización, en una declaración, en un cumplimiento y en un monto de dinero que eventualmente la empresa tiene que donar en el caso no cumpla. Acá un poco la contradicción es que la empresa puede tener todas las intenciones, ¿cierto?, de poder avanzar en esta instancia, pero el negocio o el giro depende principalmente de la empresa que requiere un servicio que no necesariamente va a tener la disponibilidad de poder incorporar personal con discapacidad. Entonces, de cierta manera, nos obliga a tener que donar porque muchas veces no vamos a tener el 1% cubierto respecto a los Sí, contratos que nosotros generamos. sí, Es como sí. contradictorio.
Sí, por eso te digo que el trabajo ahí tiene que ver también con el cliente, pues y cómo se hace una gestión del cambio también de cara al cliente. Hay clientes que, que están mucho más abiertos y otros no, entonces por eso conversar con ellos también es interesante porque básicamente también les sirve a ellos, ¿cachai? Súper, muchas gracias. Dale, Nelson. Acá tenemos otra pregunta, no sé si la respondieron de Andrés Bravo. Si el diagnóstico que se realizó encontramos a un trabajador que tiene discapacidad con su credencial, ¿cómo se actualiza esa información ante la DT? ¿Hay que hacer un anexo donde se explique que la persona informó su situación luego de subirlo ante el registro electrónico laboral? ¿O solo se actualiza la condición sin anexo alguno en los registros electrónicos laboral? Que, Andrés, cuando se hace la modificación en el sistema, a eso le llaman anexo desde la dirección del trabajo. Entonces tú lo registras y cambia el tiro, el sistema te empieza a leer la modificación del contrato. Hay un dictamen que dice que tiene que haber un anexo de contrato, pero por la experiencia que he visto con algunas empresas es que registran nomás la credencial en la plataforma de la dirección del trabajo y se actualiza automáticamente. Nicole, ya, y le vamos a abrir el micrófono a la Nicole. No, la abrí en el chat. Ah, ya, a ver, espérate. Nicole Mora. En junio se desvinculó un trabajador de nuestra cuota de inclusión laboral y no me informaron, por lo que me di cuenta a fines de julio. En ese momento hice la publicación y empecé la búsqueda para reemplazar. Finalmente sumamos a otro trabajador que nos informó su situación de discapacidad, pero medio mes después del plazo. Em, Veámoslo por interno, Nicole, porque déjame revisar bien el cálculo y lo revisamos. Si quieres, mándanos un correo y te respondemos con los datos que necesito que revise, que completes para ver qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Carmen Gloria Ñancuán nos dice, la empresa de casinos que trabaja con nosotros supera el 1% de contratación y dentro de nuestras dependencias tiene una persona con credencial de discapacidad. ¿Podría considerarse dentro de mi 1%? Así es, tienes que hablar con la empresa y dentro de la misma plataforma tú subes el contrato con la empresa de tercerización, validar que esa empresa no lo tenga registrado en la ADT y lo registras tú como parte. En la misma plataforma es muy sencillo y se hace el trámite muy fácil. Acá hay otra pregunta de Aranza Hernández. El mes anterior teníamos a una persona con discapacidad que desvinculamos. Existe una persona con pensión de invalidez que no está registrada ya que antes no se consideraba el 1% con la actualización. Sí, si la persona tiene credencial de pensión de invalidez también la puedes registrar, ¿ya? No hay problema en eso. Ya, ay, perdón. Estamos ya en el tiempo, son las 11 de la mañana, yo creo que quedaron varias preguntas sin responder en el chat, pero yo quiero invitarlos a que nos escriban. Nos pueden escribir a través de la página de contacto, pueden entrar a nuestra página web, descargar el manual, descargar la calculadora. Si no pueden utilizar la calculadora, nos pueden escribir para apoyarlos. Estamos súper disponibles para poder acompañarlos en este proceso. ¿Ya? Fer, Carlos, no sé si quieren mencionar algo más. Ahí pueden abrir las cámaras. Súper abierto a que nos puedan obviamente escribir. ¿Ya? Así que de ahí bienvenidos a nuestros correos en el chat para que por ahí se la podamos estar ayudando. Súper, entonces, Carolina, damos por terminado este ciclo de webinar junto a IST. Hoy día tuvimos más de 270 personas conectadas, sumado a los webinars pasados, llegamos alrededor de unas 500 personas que pudieron participar de este gran ciclo de webinar que hicimos junto a ustedes. Es tercer año, no sé si segundo, yo creo que es tercer año consecutivo que hacemos esta alianza, que tenemos esta alianza, así que les agradecemos a todos. Caro. Así es, muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron, gracias por sus preguntas. Y bueno, muy feliz de haber estado en este espacio y por esta alianza entre Fundación TACAL y ST.
Estupendo, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Vamos a seguir haciendo algunas charlas probablemente de aquí de cara a fin de año. Esperemos que no haya ninguna otra modificación, así que estamos en contacto. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Adiós, que estés muy bien. Chao. Hola, muy buenos días a todos y a todas los que se conectan.